Hoy, en 678, La Nata y su parodia del hincha barrionuevista. De golpe acá llegó la selva y eso se transmitió hacia otro, o sea, se transmitió de arriba para abajo. La Nata, vos no podés abrir la boca. Vos no podés abrir la boca. Vos en una mediación, adelante 4 abogados, me dijiste que te ibas a comprar un revólver y me ibas a pegar un tiro en la cabeza. Si nuestro problema es tan grave, yo prefiero pegarte un tiro. De golpe acá llegó la selva y eso se transmitió hacia otro, o sea, se transmitió de arriba para abajo. ¡De la mano, no soy bueno! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Viva matar! 678 sigue cuidando precios y las corporaciones cuidando a las corporaciones. Insólito posicionamiento de Tinelli. Y este es un momento muy importante porque hay un listado de precios cuidados también que va a dar a conocer en el día de hoy. Se viene el jefe de gabinete y atención que va a venir un mensaje para todo el país. Si estás preocupado por los precios, prepárate, porque acá viene todo el listado de precios cuidados. Felicitar al ministro de Economía, Axel Kicillof, por el éxito de los precios cuidados. Atención, acá viene. Felicitamos al ministro de Economía. Tan bueno el plan precios cuidados que ahora vamos a sacar el plan presos cuidados porque se nos escapan todos. Primer artículo que va a entrar en los precios cuidados y son todos de primera urgencia. Mayonesa, la salmonela. La salmonela. Sachet de 250 gramos, 9 pesos con 70. Mirá vos. Adaptador mini VHS a super VHS. 27 pesos. Y el día anterior, Un beso grande a la gente de Carrefour y gracias por todo el apoyo, señores. nos visita el periodista económico Mariano Beristain. La carrera electoral hacia el 2015. Las declaraciones de Urribarri. Sergio Urribarri, el otro que habla de ser presidente es Daniel Scioli, pero nunca lo escuché, cuando habla de eso, hablar como usted, decir, voy a consolidar lo que se hizo, voy por más, o sea, va como la continuidad de este gobierno, de este proyecto. En cambio, Scioli no. Parecería ser que intenta despegarse. ¿Es una visión mía nada más? Yo creo que Daniel no. Tiene gente a la vuelta que por ahí lo está aconsejando que le quiere hacer creer a Daniel. No creo que Daniel lo crea, que pueda haber profundización o que pueda haber mejoramiento de la situación actual sin cuidar lo que se hizo. Hay que cuidar lo que se hizo y buscar profundizarlo. Pero bueno, son los matices que hay entre los precandidatos que vamos a competir en las PASO en agosto del año que viene. La gente puede ver por qué opta, ¿no? Capitanich en el Senado. Más inseguridad en el país, sino que hay menos inseguridad. Que esta es una sensación que están instalando los medios. Le pregunto, ¿es así? Claramente, yo sabía de cajón que esa era la pregunta que usted me iba a hacer. ¿Aumentó o no la inseguridad? No, una sensación de la gente. Pero le estoy contestando bien. Y por favor, permítame responderle. El promedio... Es que no me contesta, pues, jefe de gabinete, usted. Porque usted dice lo que usted quiere. Contésteme lo que yo le pregunto. ¿Quiere que yo le diga lo que usted quiere? No. Yo voy a decir que me conteste lo sí que o no. No, lo que considero que es necesario responder, porque esa es la manipulación permanente en términos de la estrategia opositora. Entonces, pero si usted me dice... Entonces, ¿hay primero, más inseguridad o no? ¿certificado de defunción acredita la muerte de una persona? ¿Sí o no? Certificado de función. Pero jefe de gabinete, ¿hay más inseguridad o no? Contésteme. ¿Hay o el no? certificado de función. Yo pregunto. El certificado de función acredita o no la muerte de una persona. Yo pregunto. Bueno, entonces si usted no me contesta, yo voy a contestar lo que considero que es necesario. Primero. Pero no me contesta. Homicidios dolosos se ha mantenido dentro de un promedio de 2.663 casos en el país. Usted información no tiene. Entonces, ¿sabe qué pasa? ¿Aumentó la tasa de inseguridad? ¿Usted me contesta esto? No diga tasa de seguridad porque ese concepto no existe. Lo que existen son delitos. Teresa Parodi, ministra de Cultura. Los medios opositores volvieron a dar lástima. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Cultura para el que habéis sido nombrada. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la nación os lo demanden. ¿Quién pensó cuando juró? Para acá. El Mercedes Sosa. ¿Sí? El Mercedes Sosa soñaba con un Ministerio de Cultura. Mercedes Sosa estuvo presente hoy acá. Eso estoy segura. Teresa Parodi será la ministra de Cultura, renunció Jorge Cosia. Antes se llamaba Ministerio de Acomodo, ahora le llama Vienen todos como asesores. No es una mujer querida en el ámbito folclórico.
de sus Sí, eso colegas, sabía, sí. porque es muy trepadora. Tanto Teresa Parodi como tanta otra gente que está laburando para el Estado no tiene ninguna posibilidad en la vida real de cobrar esa plata. Los únicos que se la pueden pagar somos todos nosotros, obligados. Tanto Teresa Parodi como gente que está, qué sé yo, los pibes 678. ¿Vos pensás que alguna vez en su vida profesional que siga van a ganar lo que están ganando ahora? Nunca en la puta vida van a ganar lo que están ganando ahora. O sea, solo lo ganan en ese lugar haciendo el laburo sucio. En el caso de Teresa Parodi, se va, canta, pero ni en pedo le van a agarpar 30 lucas para que cante en ningún lado. Todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa. Lentamente te lo fue llevando el río. Pedro canoero, ya no has vuelto por la costa. Te quedaste en la canoa como un duende sin edad y sin memoria. Pedro canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arrecilla, sobre la canoa se te fue la vida. Otro día de bellísimas noticias. 1. Esto es humor político, cabezón. En Infobae.com, tras compartir el acto de inauguración de las nuevas oficinas de Facebook con Mauricio Macri, una mujer le alcanzó un micrófono que tenía el cubo con el logo de TN y de Canal 13. Muy contentos acá. ¿Acá? No, eso no. Hola, vamos. Yo soy de la TV Pública, querido, soy la presidenta. Tengo que ir. Y con la escarapela además para ahí. Así que... Dos potencias se saludaron. Me volví de España, no estoy dentro de los más de 1000 científicos, pero mis 2 neuronas las traje para el país. El programa está buenísimo, me encanta. Una muy buena que hasta La Nación reconoció. Tapa del sábado. Fuerte caída de la mortalidad infantil. En Argentina se redujo 75% desde 1980. Rocha Pluralismo 678. El programa que no baila al compás de los intereses hegemónicos. Se vio horrible, chicos. Uno. Y señores, se va esto sería el Bailando para Todos, porque llegamos a Canal 7. 7. No es 678, es 7. No, 7. Se va Quique. Es lamentable. Pedro canoero te mecía el agua lejos de la costa cuando te dormías. Pedro canoero, corazón de arcilla, sobre la canoa se te fue la vida. Pedro, se te fue la vida. Pedro, se te fue la vida, sobre la canoa se te fue la vida. Vamos, Barra, vamos, canoero. Buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Buenas noches, señor Moca, señora Russo. ¿Qué tal? Buenas noches, señorito Barone. Palma. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les cuento que el martes 13, que es ahora, ¿no? El martes que viene. Ahora nomás. Vamos a tener un debate aquí en 678 entre Fernanda Vallejos, economista, la economista que estuvo anoche en el programa, y Tomás Bulat, el economista que está en el Canal América. Y en otros lados, creo que también. Ella es la chica que estuvo anoche, Bulat es el pelado, y vamos a estar acá. Creo que me toca a mí y no a Dorio, así que prepárense para el martes que viene, debate sobre economía con 2 puntos muy diferentes de ver la economía. Hoy nos visita Mariano Beristain, que es periodista especializado en economía justamente de C5N y en el periódico Tiempo Argentino, el diario Tiempo Argentino, donde es el editor de economía, así que muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, hoy, antes de mandar el primer informe, hoy hice lo peor de Dorio, hoy cumpliría 95 años Evita, y creo que Barone, que es de acá, el único que creo que la vio en persona. Hay otros que la vieron también, ¿eh? Pero de acá no. Bueno, me estás haciendo rememorar. Yo vivía en Núñez, cerca del Club Las Sanitarias,
La calle se llamaba Blandengues en vez de Avenida Libertador. 1948, yo tendría 10, 11 años. Mi padre era sindicalista de Luz y Fuerza. Estaba en la unidad básica de Cabildo y Manuela Pedraza, que era el centro de operaciones militantes de los peronistas allí. Y algún grupo de chicos que practicábamos muchos deportes, que jugábamos, que participábamos del campeonato Evita, sabíamos que Evita y Perón venían en un auto de la Casa de Gobierno al atardecer. Estamos hablando primavera-verano probablemente, por la avenida Blandengues rumbo hacia Olivos, en el regreso. Entonces íbamos todos hacia la avenida, me estoy imaginando, ¿no?, en ese momento, y esperábamos a que llegara y lo aplaudíamos, y Evita cada tanto hacía detener el auto, se bajaba ella, nos daba un beso, éramos 7, 8, no sé, depende de los que estábamos. 6, 7, 8. 6, 7, 8. Y nos regalaba o una pelota de fútbol o algo que tenía que ver con el deporte que llevaba en el auto, seguramente preparado. Después me enteré que había otras paradas de ella en el recorrido que hacía de la Casa de Gobierno. Y lo más creo que puedo contar, si a alguien le importa una experiencia personal, porque las experiencias personales no son universales, son particulares. Yo no puedo transmitir, ni siquiera a mí mismo, porque pasaron tantos años, pero luego, en esa época también, en la cancha de River, en un estadio, de cancha de básquet, con tribunas, un día llegó Perón y Evita a ver los juegos, y nosotros estábamos en un partido importante con un equipo que nunca olvidaré, que se llamaba Juventud de Belgrano, que nos ganó por 30 goles a 1, porque eran buenísimos y nosotros éramos malos. Y recuerdo que Perón y Evita, que estaban sentados en primera fila, decidieron saludar a todos los jugadores. Y entonces todos los chicos íbamos a darle un beso a Evita, que se paraba, igual que Perón, a darnos un beso en la mano, a las 8 de la noche, digamos. Y después yo iba a casa y contaba que me había dado un beso a Evita y que Perón me había dado la mano, y era el centro de la escena contando esa pequeñez, esa anécdota minúscula que tenía que ver con el acercamiento de un presidente. Ahora, pregúntame cómo era mi barrio, y el barrio estaba dividido, igual que hoy la Argentina, entre Contreras, que se decía entonces, y los peronistas, que eran los gronchos, los negros. Y yo vivía siempre, porque yo era blanco, me hubiera gustado ser más morocho y no tenía dudas, y siempre vivía entre los dos bandos, porque tenía amigos entre los Contreras y obviamente entre los peronistas. Y solo nos uníamos, es curioso, cuando jugábamos al fútbol. Porque ahí no nos preguntábamos y los padres no tenían esa separación que después ocurría. Así que esos son los pequeños recuerdos que tengo de Evita. Tú jugaste en los campeonatos de Evita y nosotros te envidiamos. Vamos, gracias Orlando. Vamos al primero de los informes, que tiene un título como de película de Leonardo Fabio: Capitanich en el Senado, un Urribarri picante y Santillán entre dos amores. Lo vemos. La carrera electoral hacia el 2015. Capitanich en el Senado, un Urribarri picante y Santillán entre dos amores. Así como no se televisa ni un segundo de las diarias conferencias de prensa de Capitanich, cuando antes se imploraba por ellas, la exposición del jefe de gabinete de hoy en el Senado fue entre ignorada o víctima de recortes con la tendenciosidad que podrán imaginar. El recorte de 678 será mucho más honesto y mostrará tramos de diversa índole. ¿Por qué no han dado el valor de pobreza? Le quiero decir que en diciembre el INDEC había publicado canasta básica. Eso para el INDEC daba que una familia de 4 personas podía comer con 775 pesos en diciembre. Y que la pobreza era del 2,20%. Estoy dando los datos de Mendoza porque le quiero comparar, porque como no tenemos ninguna estadística certera a nivel nacional. Como ustedes saben, en la República Argentina existen múltiples usinas, desde entidades no gubernamentales financiadas por grupos económicos hasta grupos políticos determinados, que todo el tiempo
inventan índice de precio al consumidor, índice de pobreza, indigencia, etcétera, etcétera. Cualquiera. Porque es así, porque todo el tiempo tratan de generar un mecanismo para promover la acción psicológica, sistemática y deliberada a través de medios de comunicación y grupos mediáticos concentrados con razones y finalidad política. En este oficio nos conocemos todos. Todos sabemos cómo funciona la política, todos sabemos cómo funcionan las entidades no gubernamentales, todos sabemos cómo funcionan los medios de comunicación y cómo funciona la acción psicológica. Entonces vamos a debatir en serio. ¿Acaso no es necesario también observar algunos indicadores respecto al tema de CEPAL? Reciente informe que establece claramente el mejoramiento en los niveles de distribución del ingreso en la República Argentina respecto al tema del coeficiente de Gini. ¿O acaso no es también observable el informe que ha emitido la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, entendiendo claramente que la República Argentina ha hecho mejoras de carácter sustancial desde el punto de vista del combate al hambre y a la indigencia? ¿Y acaso también es necesario observar la definición del mundo? Usted sabe que el mundo, efectivamente el 1% de la población concentra el 47% del ingreso. Jefe de gabinete, ¿cuántos años tiene? 49 años. ¿Qué hora tiene en su reloj ahora? ¿Por qué me hace toda esa pregunta, señor senador? ¿Qué hora tiene su reloj? ¿Por qué? ¿Cuántos senadores hay presentes ahí en aquel? ¿Cuántos senadores hay? ¿No? Respóndeme. Pero, ¿por qué tengo que ¿Cuántos responder hay? si usted sabe leer? Y también escribir. Bueno, ¿cuántos senadores hay? 45 ausentes y 27 presentes. ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Acabo de... ¿Cuál es el índice de pobreza en la Argentina? Se va a efectuar la No, estimación. esas son las cosas que se responden como la hora, como eso. ¿Cuál es el índice de pobreza? ¿Usted cree, de verdad cree eso? A ver, Pero en usted- favor no, suyo se responde así. Porque si usted quiere defender que hay pocos pobres, dígame cuál es el índice suyo, el que bueno, a ustedes ver, manejan, y vamos a discutir sobre eso. A ver, le transmito ¿Cuál lo es el siguiente. índice de pobreza? Entonces, si esto es así, le planteo lo siguiente. ¿Usted cree que el índice de desarrollo humano es un indicador para medir los niveles de pobreza? ¿Que la necesidad básica insatisfecha es un indicador con respecto a la medición de la pobreza? De acuerdo a los índices del gobierno, para poder discutir ¿qué? si han A hecho ver. las cosas bien o si han hecho las cosas mal. Hemos hecho las cosas no muy tienen bien y los se ha mejorado índices. sustancialmente Dígame los un indicadores índice. sociales. Discutamos sobre índice. Mire, Discutamos sobre cuando índice. ustedes les tocó gobernar la No República quieren- Argentina de bueno. 1983 a Entonces la 1989. respuesta es el 2002, Nos dejaron el sin 2001, sin reserva el en el Banco 80 y Central, pico y demás. con pobreza, Esa con es la exclusión, con señores, desempleo, quieren decir Se cuánto- entiende con menos default. si se habla a la vez los dos. Después Bueno, volvieron desde el año 2000, jefe volvieron al de año gabinete, 1992 jefe de 9 al Voy a 2001. aprovechar mi ¿Qué nos tiempo. dejaron? Aproveche el tiempo, Hiperrecesión, 25% ¿Cuál de es desempleo, ¿Cuál es? default. Ya está. Eso nos me dejaron. considero Y aparte, Jefe de claramente, gabinete. usted quiere una Cumplamos discusión con la- profunda. Vamos ¿Cuánto a es? salir del Cumplamos con lo sofisma. acordado. Y vamos a salir del Tiene sofisma la planteando lo palabra, siguiente. señor senador. La medición. Presidente. No dialoguemos que La se medición de la entiende pobreza menos. en la República Argentina no necesariamente depende de la estructura de ingresos. Ahora le voy a responder. Porque yo también tengo tanta experiencia parlamentaria como usted Sin y tengo dialogar, uso de la sin palabra y dialogar. no le consigo la interrupción. Sin dialogar, Yo por tengo experiencia favor. política. ¿Y sabe qué? Usted usa mi presencia acá para posicionarte en la campaña presidencial. Me parece muy bien. Cuando uno observa la evolución de los segundos de televisión, centimetraje de diarios respecto a coberturas de hechos delictivos, aumenta sustancialmente en periodos electorales. 2009-2013 en evidencia respecto a los últimos 5 años. Entonces, objetivamente, ¿hay hechos delictivos? No cabe la menor duda. Ahora, si la tasa de hechos dolosos es constante y el número de segundos dedicados o el número de centimetraje dedicado es sustancialmente mayor, esto quiere decir que hay una estrategia deliberada para imponer esta cuestión. No hay más inseguridad en el país, sino que hay menos inseguridad. Que esta es una sensación que están instalando los medios. Le pregunto, ¿es así? Claramente, yo sabía de cajón que esa era la pregunta que usted me iba a hacer. ¿Aumentó Es o el no la registro- inseguridad? No, Es pero- una pero le estoy sensación de la gente. Pero le estoy contestando bien. Y por favor, permítame responderle. El promedio... Es que no me contesta, pues, jefe de gabinete, usted. Porque Usted dice lo quiere- que usted quiere, contésteme lo que yo le ¿Usted quiere pregunto. que yo le diga lo que usted quiere? No, yo voy No, a que decir me conteste lo que sí o no. considero, lo que considero que es necesario responder, porque esa es la manipulación permanente en términos de la estrategia opositora. Entonces, Pero la si, verdad- pero si usted me... No, pero entonces, a ver, entonces, ¿hay más primero, inseguridad primero, o no? ¿certificado de defunción acredita la muerte de una persona? ¿Sí o no?
Certificado de función. Pero jefe de gabinete, ¿hay más inseguridad o no? Contésteme. ¿Hay o el no? certificado No, de función. yo pregunto. El certificado de Usted función. contesta, ¿Acredita yo o no la muerte de pregunto. una persona? Yo pregunto, Bueno, entonces, si usted viene no me con un contesta, informe. yo voy a contestar lo que considero que es necesario. Primero, pero no me contesta. Homicidios dolosos se ha mantenido dentro de un promedio de 2.663 casos en el país. Usted información no tiene. Entonces, ¿sabe qué pasa? ¿Aumentó la tasa de ¿Usted me inseguridad? contesta esto? No diga tasa de seguridad porque ese concepto no existe. Lo que existen son delitos. Y los delitos... ¿Aumentaron los delitos o no? A ver, los homicidios dolosos se han mantenido dentro de No los aumentaron. parámetros existentes. Es una sensación la que Entre 2.400 y transmiten. 2.663 casos. Ok, quería pueden- escuchar eso, ya está, me doy El listo. número de mayor número de delitos se produjo en la Argentina en el año 2002, cuando superó el número de 3.000. Listo, ya hechos- está, ahora va a hechos volver al dolosos. 83, al Lo que quiere- 2001. No, bueno, Ya- pero- ya la sabemos, no, la cantinela es. ¿por qué no? Es hasta vieja la chicana. No. Ya está, me ¿Por doy qué? por insatisfecho. ¿Por qué no discuten seriamente los temas? No, porque usted jefe no de viene con gabinete, ningún dice número, lo yo que vengo usted con quiere y datos, no contesta lo que le estadísticas, gráficos. preguntamos. Ninguno. Listo, ya está, a otro. Continuando con el panorama del partido gobernante, fue imperdible la entrevista que le realizara ayer Jorge Rial. Entre paréntesis, estuvo muy bien al no prestarse al perverso jueguito de Tinelli y Loli. Hola. Jorge. ¿Qué pasó? Al gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri. Sergio Uribarri, el otro que habla de ser presidente es Daniel Scioli, pero nunca lo escuché, cuando habla de eso, hablar como usted, decir, voy a consolidar lo que se hizo, voy por más, o sea, va como la continuidad de este gobierno, de este proyecto. En cambio, Scioli no, parecería ser que intenta despegarse, ¿es una visión mía nada más? Yo creo que Daniel no, tiene gente a la vuelta que por ahí lo está aconsejando que le quiere hacer creer a Daniel, no creo que Daniel lo crea, que pueda haber profundización o que pueda haber mejoramiento de la situación actual sin cuidar lo que se hizo. Hay que cuidar lo que se hizo y buscar profundizarlo. Pero bueno, son los matices que hay entre los precandidatos que vamos a competir en las PASO en agosto del año que viene. Entonces la gente puede ver por qué opta, ¿no? Uribarri, ¿usted copiaría alguna política de Scioli? ¿Le parece algo rescatable para llevar a su provincia? Mira, lo que los dos hicimos bien fue la promoción del turismo y hoy somos las dos provincias que más han crecido en materia de recepción de turistas. Sergio, tengo la leve sospecha de que si a usted le piden acompañar a Scioli, supongamos a Scioli como en una fórmula, no lo veo a usted. No vamos a competir con Daniel, claramente, vamos a competir respetuosamente en las elecciones en las PASO, en la primaria abierta y simultánea. Sí. Y el que gane conducirá. Y por último, el periodismo militante que ejerce María Laura Santillán transita un momento pendular y vaya uno a saber para qué lado decidirá Mañeto su inclinación final. No podemos esta semana dejar de tener a esta fuerza que se presentó el Frente Amplio Unen y por eso están con nosotros Pino Solanas y ahí lo ven junto a Ricardo Alfonsín y a Victoria Donda. Me preguntaban si para ser político había que tener una dosis de perfil psicopático. Si para llegar al objetivo es necesario mentir, no sienten culpa porque creen que son justamente estrategias y son operativas. De todas maneras, desde la oposición hay un poco más de relax, ¿no? Se muestran más parecidos a lo que son. De todas maneras, desde la oposición hay un poco más de relax, ¿no? Se muestran más parecidos a lo que son. Me parece que una cosa es cuando el político usa la mentira estratégica y otra cuando se cree la mentira. Los que están mirando del Frente Unen, yo pensaba que no parece que dijeran muchas mentiras. Los que están mirando del Frente Unen, yo pensaba que no parece que dijeran muchas mentiras, ¿no? Son más bien frontales. Digo, hay gente que no puede mentir. El acuerdo y la alianza entre Alfonso Pratgay, Victoria Donda. Carrió me parece una mujer que eligió la acumulación electoral, pensó que esa acumulación venía por derecha, eligió a Pratgay como quien le diagrame su plataforma económica. Es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. Pratgay es un proyecto político con el cual coincido en casi nada. Se me corta todo ánimo de construir una fuerza con los radicales. Yo ya vi lo que fue la alianza. Si le junto a Sáenz, al lado del señor Cobos, que no titubeó en prolongar por 30 años más los yacimientos petroleros de Mendoza, ¿cómo es posible eso? Si le junto a Sáenz,
al lado del señor Cobos. ¿Cómo es posible eso? Los que están mirando del Frente UNEN, yo pensaba, no parece que dijeran muchas mentiras. Estamos pensando en el futuro y pensando cómo va a quedar el país, qué herencia va a dejar este gobierno y esta década y estos años. Realmente, ¿no? ¿Cómo está la Argentina? ¿Qué va a haber que rehacer? Quien hoy está es Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Lo que vos ves que está creciendo es la idea que se puede, que si un grupo de inexpertos en la ciudad de Buenos Aires produjo la mayor transformación en los últimos 30 años, lo puede hacer cualquiera en la Argentina. Mauricio Macri tiene esa sinceridad que después se le viene en contra porque dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro. Mauricio Macri tiene esa sinceridad que después se le viene en contra porque dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro. De todos los opositores, te diría que Macri dice el modelo de país que le gustaría. No comparto nada, obviamente. Creo que es un modelo de los 90 remozado. Y que Macri es como es. Te dice, yo privatizaría Aerolíneas Argentinas, lo de YPF es un desastre. En el caso de YPF, yo fui y voté en contra. Y dije públicamente, confiscar YPF es un error. Y nos pone en el mundo como gente que confiscar es robar, que se roba las cosas que no son de ellos. No hay duda que la credibilidad está depositada en un hombre, que es el presidente de la Nación en este momento, que es Carlos Menem. No es el momento todavía del cambio, sino que necesitamos mantener la estabilidad, lo que hemos conseguido, hasta que realmente los argentinos volvamos a ser creíbles en el mundo. Confiscaciones, vos llegás con la gente de Gendarmería y echás a patadas a la gente que está de ahí y sin que valga ninguno de sus derechos. Eso fue lo que hicimos, que fue un tremendo error. Pero de última, se les pagó. Bueno, ahora. Pero vos estás viendo que un grupo español como Repsol se lleva lo que no corresponde que se lleve, que no te pusieron un peso en exploración, nada, estaba destruido por lo que dicen y leo YPF. No, si estuvieses en ese lugar, o en el lugar del poder, manejando este país, ¿no hubieses hecho un poco lo mismo, Mauricio? ¿No haces lo mismo? No. Y no me parece mal que esté de acuerdo con las políticas de los 90. Me parecería horrible que dijera que es revolucionario, que está de acuerdo con el Che. Me gusta la gente que dice lo que piensa, que es sincera, que no se disfraza para sacar votos o se disfraza de algo, bueno, no, me gusta esto, pero en realidad yo corregiría lo malo y dejaría lo bueno, y no explicás cómo es. Mauricio Macri tiene esa sinceridad que después se le viene en contra porque dice lo que piensa sin ningún tipo de filtro, sí. Y a veces es muy simpático, sí. Es un grupo de inexpertos, me parece una frase muy... no teníamos experiencia en política, no teníamos experiencia en política. Bien, a ver, Beristain, que ahí lo veíamos a Capitanich con esto de lo agarraban con lo del los índices de pobreza, que fue el último hit de decir que hay más pobres que durante la década de los 90, que está todo mucho peor. ¿Cómo? Mira, yo tengo muchas diferencias con el gobierno, pero si hay algo que es innegable, son los avances que ha habido tanto en materia de reducción de la pobreza como en materia de equidad distributiva. Hay razones que lo fundamentan, es decir, más allá del indicador que se tome de referencia, nosotros hay que recordar, porque hay algunos que no les gusta recordar, pero me parece que hay que recordarlo. Es decir, uno cuando tiene que hacer un análisis, tiene que hacerlo en base a periodos históricos donde se produjeron rupturas. La última ruptura importante que tuvo la Argentina fue en el 2001-2002. Es decir, después son procesos. La pobreza no se reduce de un año para el otro, la equidad distributiva tampoco mejora de un año para otro, pero si hay algo que es innegable es los avances que ha habido. ¿Cuáles son los fundamentos que ha habido en materia de reducción de la pobreza? Bueno, esencialmente la asignación universal por hijo, esencialmente la inclusión jubilatoria, donde prácticamente todos los jubilados, el 96% de los jubilados, hoy tienen un ingreso. Y además, que creo que es fundamental, son los avances que ha habido en materia de empleo. Esos son los elementos, digamos, que explican de alguna forma. Hoy tenemos una tasa de desempleo que ronda el 7%, un poco más abajo, un poco más arriba. Ahora, lo que hay que tratar de entender también es por qué ocurre esto, por qué se instala este debate. Una idea de la instalación de este debate es obvia, o sea, hay un interés en desacreditar ciertas políticas de gobierno, ¿no? Sí. Eso está a la vista, es decir. Pero la otra idea que también hay que tomar en consideración es que dentro de un año y medio va a haber un cambio de gobierno. Va a haber un cambio de gobierno. Y cuando vaya el cambio de gobierno, hay todo un equipo de gente
particularmente de algunos sectores de la oposición, algunos sectores de la oposición mediática también, que lo que quieren es poder destruir los avances que ha habido en materia de inclusión con la asignación universal por hijo, en materia de paritarias, porque gran parte de la mejora del nivel de ingreso de los trabajadores tiene que ver esencialmente con que existen paritarias todos los años. Y eso de alguna forma mantiene el poder, y lo mejora en algunos casos, el poder de compra de los trabajadores. Es decir, que pensar o la jubilación o la inclusión jubilatoria, digamos, yo creo que hay como un efecto de preparación de un terreno de cara a un cambio de gobierno. Es decir, no solo lo que se busca es mellar todo este tipo de políticas, sino generar las condiciones. Porque si nosotros analizamos y pensamos y partimos de la base de la instalación de que la pobreza no disminuyó, que al contrario aumentó, que los problemas de equidad distributiva continúan intactos, igual que en el 2003 o en el 2002, entonces también podemos decir, las políticas que se hicieron en materia de asignación universal por hijo, en materia de paritarias, no sirven para nada, entonces se puede destruir. Entonces me parece que lo que hay es la creación de un ámbito o de un clima para tratar de destruir o demoler una serie de, digamos, beneficios o de, digamos, de alguna forma, beneficios sociales que se han conseguido en los últimos años. Claro. ¿Qué tiene que ver con eso? Es decir, si nosotros pensamos que dentro de un año y medio hay elecciones, y lo que hay que pensar, yo invito a la gente también a reflexionar en ese sentido, lo que hay que pensar es que la plata que va en asignación universal por hijo, la plata que va en materia jubilatoria, es plata que alguien se quiere embolsar. Es decir, es plata que ciertos sectores del empresariado o del establishment creen que injustamente están yendo a bolsillos que no tienen que ir. Entonces, no solo hay un proceso de, digamos, de tratar de desagradar, de destruir un poco al gobierno, las políticas que ha hecho el gobierno, que en realidad han sido políticas que no solo ha hecho el gobierno, sino que la gente de alguna forma se la ganó. Sino que también lo que se busca es decir, bueno, está bien, como la asignación universal por hijo no anduvo, no la actualicemos, porque tampoco es necesario quitarla, con que no se actualice suficiente. Si el empleo, de alguna forma, las paritarias lo que generan son controversias entre el sector empresario y el sector trabajador, no sigamos con las paritarias. Que se determine como se determinaban en los 90. ¿Ustedes se acuerdan cómo se determinaban las negociaciones salariales en los 90? Bueno, se determinaban uno por uno. Es decir, se sentaba el empresario o el ejecutivo y todo le decía, a ver, tenés 15%. ¿Aceptás? No aceptás, afuera. ¿Por qué? Porque el nivel de desempleo era tan alto, la mano de obra desocupada era tan alta, que el trabajador tenía que aceptar. Es decir, si vos tenés 4 personas que están esperando ocupar tu lugar, no existen las paritarias. Claro. Es decir, se necesitan niveles de desempleo más altos y además se necesita eliminar la paritaria como herramienta de alguna forma de negociación de los trabajadores. Entonces, se está cimentando un camino que a mí me parece que el gobierno tendría que ya estar pensando en encontrar socios dentro de la oposición o dentro del propio justicialismo para que esto tenga continuidad. Porque está claro que va a haber un recambio de gobierno dentro de un año y medio y lo que está claro es que este tipo de políticas tienen que continuar y profundizarse. Pero me parece que fundamentalmente lo que se busca es generar un clima, cimentar de alguna forma un camino que lo que va a ir es marcha atrás. Es decir, para que la gente me entienda, usted que tiene asignación universal por hijo, digo porque quiero hablarles a ellos también, usted que tiene asignación universal por hijo, probablemente dentro de un año y medio no la tenga más o no se la actualicen. Entonces, ¿qué hay detrás de esto también? Un modelo económico. ¿Por qué? Porque sin un modelo de consumo vamos a un modelo distinto, que es el modelo de los 90. Es un modelo donde ciertos sectores crecen y el resto de la industria desaparece. ¿No? Muy bien. Bueno, por ahí dentro de un año y medio aumentamos la asignación universal por hijo. Hay que votar todavía. No hay por qué. ¿Qué dicen acá los chicos? ¿Moca? Sí, yo me estaba acordando, viendo el informe, de cómo se discutía política y cuáles eran los cuestionamientos que se hacían, pongamos por caso, en la elección del 95, cuando Menem fue reelecto.
Yo no escuché en aquellos tiempos ninguna discusión sobre el índice de desocupación, que dicho sea de paso había alcanzado un pico del 16 y pico %, y en esas condiciones Menem ganó la elección. En una situación donde el desempleo llegó a uno de los picos más altos hasta la crisis que empezó en el 99. Entonces, hoy el senador Morales pregunta por el índice de pobreza. Lo hace, y esto me parece que es sumamente preocupante, yo diría impactante, reduciendo la escena de la rendición de cuentas del jefe de gabinete, una rendición de cuentas constitucional que por suerte se está afirmando como una práctica permanente, utilizando eso en términos absolutamente mediáticos. Las preguntas de Morales, y lo dice él mismo cuando Capitanich empieza a explicar y a rodear la pregunta de argumentos, no me interesa, ya dijiste que no tenés el índice de pobreza, que ya dijiste que no tenés el índice de inseguridad. Supongamos que yo soy de la Universidad de Berkeley y digo que el índice de seguridad aumentó del 16 al 19. Y sale en tapa de Clarín. El Berkeley dice que conmoción, pero no hay un índice de inseguridad. Como tampoco el índice de pobreza es un término absoluto y definitivo sobre la situación social, porque se cruzan un montón. Por ejemplo, los métodos de medición han cambiado. Cambió el método del índice de precios al consumidor y eso determina un cambio de la magnitud de un conjunto de variables que se definen en términos técnicos estrictos. Si hay medios distintos y métodos distintos, se discute sobre métodos. Y si la aplicación de un método u otro da un índice distinto, ¿cómo puede ser que un senador reduzca la discusión sobre el estado de la sociedad argentina a un número que cambia o que no cambia, que se informa o que no se informa? Yo creo que las cosas que se decían recién son muy contundentes en dirección a que uno no sabe cómo puede aumentar la pobreza después de que los salarios aumentaron en valor real todos los años, después que se jubiló gente que no se podía jubilar y está cobrando una asignación, un ingreso, después de la asignación universal por hijo, después de la recuperación del empleo y de la creación de 6 millones de empleos. Si alguien me explica, no digo matemáticamente de la Universidad de Berkeley, desde el punto de vista del sentido común, cómo se hizo para aumentar la pobreza con todas esas variables transformadas positivamente, ¿cómo se puede decir que aumentó la pobreza cuando todas las mediciones de CEPAL están diciendo que la distribución de los recursos, la igualdad y el acceso a los bienes fundamentales ha mejorado desde el 2003 hasta acá? Digamos, hay una impunidad argumentativa y Morales creo que es la expresión más descompuesta de esa forma de hacer política, porque lo único que le interesa a Morales es construir, a Morales y a Sanz, lo único que le interesa es construir una escena que los medios después, yo me imagino, porque no sintonizo esos medios, pero me imagino que habrán pasado 15, 20, 50 veces esa escena de patotero, de canyengue de cuarta, digamos, reduciendo el rol de un senador al rol de un publicista de cuarta, digamos. Es un tipo que busca un titular. Exactamente. Russo. Sí, en relación con dos cosas. En relación con la pobreza, bueno, estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, pero de todas maneras a mí me parece insuficiente la explicación. Sabemos que ha cambiado la medición, sabemos que había que hacer el empalme con las nuevas canastas, que nos van a dar datos federales, que hasta ahora eran nada más que metropolitanos, todo eso lo sé, pero creo que es insuficiente. Porque además el gobierno debe saber, ya sabes, lo sabemos todos, que hay un montón de filtros para que eso llegue a la gente y me parece que debería haber explicaciones o encontrar la manera de comunicar cómo es la nueva medición, por qué no están esos índices, cómo se está trabajando con esas canastas, quiénes las miden, en qué proceso y en qué momento estamos, porque me parece que si estamos trabajando obligadamente en contrarrelato hegemónico, porque seguimos siendo eso, necesariamente tenemos que tener más datos para no dejar que ese discurso, que es chabacano, es falso, es falaz, ya lo sabemos, que no gane o que no convenza a tanta gente distraída. Y por el lado de la mentira, que era otra de las puntas de este multifacético informe, sí, por decirlo de alguna manera, me parece, a pesar de que María Laura Santillán le ve cara o no de mentirosa a la gente, que si estamos ya en campaña electoral, evidentemente, y falta poco para eso, todos están en campaña electoral, una manera de no mentir, una manera clara de no mentir sería, porque si no sí están mintiendo, que cada cosa que propongan, por ejemplo, bueno, hoy hubo una convocatoria opositora, ¿no?, para prepear con el tema
tema del mínimo no imponible en ganancias, hay sectores que hablan del 82% móvil, en fin, todas esas cosas que en sí mismas per se tal vez sean buenas, pero que para no mentir, porque si no están mintiendo, necesariamente tienen que proponerlas y decir cómo lo van a financiar, de dónde van a sacar la plata, porque de algún lado la van a sacar para pagar eso, porque si no, de nuevo, están mintiendo y sus promesas son nuevamente trampas cazabobos. Bien, vamos al súper, vamos de compras, 678 sigue relevando precios y en este caso hay revelaciones muy interesantes sobre cómo cuidan los precios algunos supermercados y cómo algunos economistas cuidan a las corporaciones y a los supermercados. Lo vemos. 678 sigue cuidando precios y las corporaciones cuidando a las corporaciones. Antes de pasar al fondo del debate, será interesante poner al aire este diálogo entre un productor de 678 y un responsable de una sucursal de un supermercado, cuyo nombre no diremos y cuya voz distorsionaremos. Lo que no hay es de precios cuidados. ¿A qué se debe? No sé. Si pidiera te lo diría, no sé. No sé por qué no lo mandan. Pedimos y no lo mandan. ¿Vos de dónde sos? Yo de 678. Me imagino, sí, nos cacharon nosotros. Sí, porque no se está cumpliendo, no se está cumpliendo. No, yo te voy a decir la verdad. Sí. Nosotros laburamos acá, nada más. Somos laburadores. Sí, sí. O sea, lo único que por ahí nos jode un poco, o sea, de toda la situación esta, de la prepotencia con que vienen algunos. No digo como vos, porque la verdad que vos viniste está todo bien. No, pero te lo digo bien porque... la que vienen, ¿viste? O sea, vos me estás hablando bien. Por ejemplo, ayer vinieron, o anteayer, y lo agarraron un pibito que nada que ver. Es un pibito que, hablando entre nosotros, es un repositor de una rolería. Te entiendo. ¿Sí? Yo hace 20 años estoy laburando en esto, ese es como repositor, yo no vengo ni de universidad, o sea, yo soy un laburante más. Yo trato de mantener el buen clima laboral en todos los casos. Sí. Y vienen de afuera y nos maltratan, como si fuéramos, ¿entendés? ¿Y sabés dónde tienen que arreglar estas cosas? Que me encantaría que lo digan. Lo tienen que arreglar entre los cráneos arriba, loco. Claro que sería interesante poder entrevistar a los dueños de las cadenas, pero no suelen conceder reportajes y menos para hablar sobre precios cuidados. El único objetivo que persiguen estos informes es que se respeten los precios cuidados y que los supermercados no estafen a la gente. Por supuesto que 678 denunciará cualquier caso de sanción o reprimenda que reciba alguno de los empleados que participan de nuestros relevamientos diarios. Sobre los mismos, hay que decir que algunos pequeños logros vamos obteniendo. Hoy fuimos, como anunciamos, al disco de Caballito ubicado en José María Moreno al 300 y relevamos que las fallas que mostramos el domingo fueron corregidas. El domingo pasado. Leonel de 678. ¿Qué tal? Hola. ¿Sabes qué? Estamos teniendo un conflicto con las verduras, ¿te habrás enterado? No. Venimos a buscar, digamos, los productos de precios cuidados y él mismo nos informa, digamos, que el morrón, el relacionado que tiene el precio de cuidado, no forman parte de la lista que les habían mandado a ustedes. Él luego chequea esa información, yo lo llamo y me dice, no, sí, es verdad, tienen que estar. Viene una persona a la tarde y están en un canasto, como todos, digamos, tirados, básicamente así, porque esa es la imagen. Lo que está ahí es para lo del gobierno. Pero acá hay un morrón solo. Pero pará, escuchame, te hago una consulta. ¿Estos son los productos? Sí, estos son los productos. Que es un acuerdo con el gobierno que se tiene que cumplir, o sea, es como que me están tomando el pelo como consumidor. Cuando estaba acá el canasto, estaba para listo vender. Era así la presentación. Era para vender, sí. Pero no es como... ¿Por qué? Como no teniendo ganas de venderlo en todo caso, es simplemente lo pongo para cumplir, digamos. Nosotros nos dicen cómo ponerlo. ¿Qué persona viene, qué cliente viene y le dan ganas de agarrar el canasto? Porque ellos lo hacen. Lo compran. Agarra, es rara igual la situación esa. Y hoy, la zanahoria está a 6 pesos con 45, la pera 9 con 60, el kilo de lechuga 11 pesos, la manzana 11 con 15 el kilo, el tomate 12 con 08, el ají 28 con 50 y la cebolla 6 con 41. Todos a precio cuidado y acomodados en góndola con su cartel del acuerdo como corresponde. Volveremos en los próximos días para ver cómo sigue todo, pero este no es más que un pequeño ejemplo que contradice la prédica de los medios corporativos a favor de los supermercados y en contra
del bolsillo de la gente. ¿Con qué se comparan los precios para saber que aumenta? Porque todas las semanas aumenta. Es mentira que hay precios congelados, cuidados o como le quieran llamar. Es mentira que hay precios congelados, cuidados o como le quieran llamar. Encontrándonos con la realidad de que los precios cuidados, los precios controlados no existen. Los precios cuidados, los precios controlados no existen. No funciona el acuerdo de precios, pues no funciona, no están los productos cuidados. No funciona, no están los productos cuidados. Tabla de posiciones de los relevamientos de 678 del mes de abril. Estas son las 3 sucursales de mejor cumplimiento. Carrefour de Lanús con un 94,11%, Coto de Coglan con 88,23%, Coto Espineto con 87,5%. Estas son las 3 sucursales que peor salieron en la tabla del mes de abril. Walmart de San Justo con un 53,94%, Disco de Retiro con un 53,33%, Disco de Recoleta con un 42,1%. Acá tengo el ticket de hoy. Disco, en La Matanza, 1 kilo de picada y 1 kilo de lechuga. Sale 70 la picada y 80 la lechuga. En el mercado central usted se lleva la lechuga y la picada y todo lo que hay acá, todo esto por 130 pesos. Es decir, que los supermercados te roban, puede ser que sí, puede ser que no, es una opinión suya. La gente si quiere comprar al supermercado vaya, y si quiere el mercado central, que vaya al mercado central. Es lo que estoy haciendo yo. Abrimos en Bragado, en Luján. Yo estoy trabajando. Sí, bueno, después hay que ver la calidad, ¿no? Después hay que ver la calidad de cada una de las cosas, ¿no? Porque por ahí la lechuga esa es de buena calidad y la lechuga que vende usted... Mire, la lechuga es siempre la misma. La picada está a 16 pesos, la cobran 70. En Clarín, la publicidad, ¿cuánto dice la picada? Bueno, habría que ver si está buena esa picada o no. Bueno, habría que ver si está buena esa picada o no. Y no es que la gente esté robándole a la gente, son comercios y uno puede elegir. No, yo creo que no, sinceramente no. Lo que están haciendo con nosotros es como que nosotros iríamos a Estados Unidos o a Europa, le decimos, ustedes producen toda esta mercadería, a partir de ahora nosotros compramos todo y después se lo volvemos a vender a ustedes con el 200% de ganancia hasta el 800%. La campaña de América TV en contra del poder adquisitivo de los argentinos no tiene límites. Destacándose como figura estelar experta en la materia, el economista Miguel Ángel Boyano, que cuenta con recientes antecedentes que lo desnudan como un lobista de los poderes reales. Este gobierno lo que busca es simplemente regular los precios de todo porque quiere asignarle a cada persona cuál es la rentabilidad justa que el gobierno considera. Bueno. Al simplemente fijar precios se está impidiendo la dinámica natural de una economía que hace que cuando hay una actividad que es muy rentable, hay más interesados en desarrollar esa actividad, hay más oferta y bajan los precios. Precios cuidados es un fracaso antes del comienzo. Directamente. ¿Cómo de los precios? Esto es una pérdida de tiempo. ¿Y qué hacemos con los precios cuidados? Esto es una pérdida de tiempo que está imponiendo el gobierno simplemente para simular que está haciendo algo. Esta pantomima de los precios cuidados que va al fracaso sin ninguna duda, porque como decía Antonio... ¿Pantomima? ¿Te parece...? Sí, para porque tanto, no sirve para nada. No sirve para nada, claro, esa es la pregunta. No, el dólar, a mí, yo no entiendo mucho que digan que el dólar está contenido porque por 10 días hábiles no se haya movido mucho. Una vez que se corte ese flujo de dólares que los bancos se vieron forzados a vender, el dólar se va para arriba automáticamente. Esto ¿A cuánto se va a ir el dólar? El punto economista, ¿a cuánto crees que se va a ir el dólar? Y con el dólar blue, probablemente que podamos ver en 14 como nada en marzo. Febrero de 2014 por Miguel Ángel Boyano. Ni una sola duda. A comprar dólares. No tengo ni una sola duda. Hay que comprar dólares. Los bancos estuvieron vendiendo contra su voluntad y hay que aprovechar el momento. Bueno, y hay estabilidad en la cotización del dólar oficial en estos últimos días. El dólar blue 11.70, el blue. Hoy, La Nación. Dólar blue a 10,70. Y con el dólar blue, probablemente que podamos ver en 14 como nada en marzo. Febrero de 2014 por Miguel Ángel Boyano. Ni una sola duda. A comprar dólares. Para cerrar, me gustaría volver a decir que el tema de los precios cuidados, a mí me parece que una buena comunicación sería decir que la gente ni tendría que dedicarle tanto tiempo a algo que va a no resultar. El que insólitamente salió a defender a los supermercados y a atacar al bolsillo de la gente fue Marcelo Tinelli, aparentando que el programa de precios cuidados consta de 6, 7 u 8 productos poco importantes, cuando en realidad
incluye todos los que componen la canasta básica. Y este es un momento muy importante porque hay un listado de precios cuidados también que va a dar a conocer en el día de hoy. Se viene el jefe de gabinete y atención que va a venir un mensaje para todo el país. Si está preocupado por los precios, prepárate, porque acá viene todo el listado de precios cuidados. Felicitar al ministro de Economía, Axel Kicillof, por el éxito de los precios cuidados. Atención, acá viene. Felicitamos al ministro de Economía. Fue tan bueno el plan precios cuidados que ahora vamos a sacar el plan presos cuidados porque se nos escapan todos. Y el día anterior. Un beso grande a la gente de Carrefour y gracias por todo el apoyo, señores. Primer artículo que va a entrar en los precios cuidados y son todos de primera urgencia. Mayonesa, la salmonela. La salmonela. Sachet de 250 gramos, 9 pesos con 70. Mirá vos. Adaptador mini VHS a super VHS. 27 pesos. Un beso grande a la gente de Carrefour y gracias por todo el apoyo, señores. Decía a poquito de retornar Tinelli que chequearía cada renglón de los guiones. Chequeemos nombre a nombre lo que ustedes piensan hacer. ¿Quién aprobó los guiones? Y pareciera que no lo hizo, ya que el chiste que cuestiona a una supuesta mayonesa de precios cuidados deja muy mal parado a su anunciante Unilever, cuya primera marca Hellmann's se incorporó recientemente al acuerdo. Igual, como se dice en la jerga, el cabezón no come vidrio, y mientras por un lado instala como candidatos presidenciales, imitaciones mediante, a Scioli y Capitanich e ignora olímpicamente a Faunen, que está segundo en las encuestas después del Frente para la Victoria, por el otro, no se priva de hacerle un nuevo guiño a la tanqueta. Esto sería el Bailando para Todos, pues llegamos a Canal 7. 7, no es 6, 7, 8, es 7. No, claro. No, sí. Se va Quique. Bueno, qué raro, ¿no? Ver a Tinelli quedando mal con un anunciante y con el público, ¿no? Porque creo que los precios cuidados tienen que ver con el público que tiene, que es la gente que va a comprar cosas. Me pareció muy raro. Bueno, estas cosas que dice Bogiano, ¿cómo la explicás? Yo lo que creo es que, bueno, este tipo de hacer futurismo en economía es uno de los mecanismos que de alguna forma se utilizan justamente para engañar a la gente, ¿no? Porque hacer futurismo en economía es hablar sobre la nada, sobre ninguna base, porque cambia una variable, cambian dos variables y eso obviamente cambia. Para analizar eso, lo hablábamos en el corte, incluso hay que ver qué es lo que decía cada uno de los economistas respecto a lo que iba a pasar con la economía en el 2012, en el 2011. Pero obviamente que también tiene una intencionalidad política que es tratar de que la gente justamente vaya a comprar dólares, claro, para que de esa forma se produzca el efecto que ellos plantean, ¿no? Que el dólar se vaya por las nubes, por decirlo de alguna manera. Entonces, son mecanismos de alguna forma para manipular a la gente. Si yo digo que el azúcar, por ejemplo, para que tengan idea, digo que el azúcar va a estar 30 pesos el kilo dentro de 2 días, vas a tener una avalancha de gente comprando azúcar y ese efecto probablemente se dé. En el caso del dólar es aún más sensible, porque la gente históricamente, por razones culturales, siempre ha asociado al dólar como una forma de refugio frente a distintos cambios económicos. Entonces son mecanismos de manipulación que son muy usuales. Por eso, para hablar de economía, en realidad hay que hablar de la economía real, no hablar de no hacer elucubraciones respecto de lo que va a pasar, porque el que hace las elucubraciones en realidad lo que quiere es que eso ocurra, digamos, ¿no? Si yo tengo interés en decir que si yo tengo interés en que el dólar se dispare, obviamente empiezo a decir que el dólar va a estar a 20. Ya hubo economistas, periodistas que instalaban el dólar en un precio muy, muy alto con el objeto de generar eso. Ahora, el otro tema es el de precios cuidados, ¿no? De precios cuidados ha sido una política muy importante, sobre todo si tomamos en consideración que este año la economía argentina va a crecer poco. Entonces lo que hay que cuidar, lo que hay que preservar son justamente a los sectores medios y medios bajos y bajos para resguardarlos, digamos. ¿Y cómo se resguarda esto? Primero lo que tendría que hacer el gobierno, me da la impresión, es profundizar
la política de precios cuidados, es decir, extender la canasta, que la canasta sea más amplia. Por otro lado, obviamente hay mecanismos de regulación para tratar de controlar, o sea, esto que hace 678 de controlar que se cumplan los precios, lo tiene que hacer el gobierno, ¿no? Con más detalle, con más ahínco. Porque mira, yo hice un análisis más o menos cómo está conformada la canasta, digamos, cómo gasta la gente, una familia de clase media baja, su dinero. Bueno, prácticamente el 40% es en alimentos. El resto, servicios, transporte, alquiler, bueno, y otros. Entonces, la clave es tratar de cuidar estos aspectos, ¿no? Porque si nosotros cuidamos que los alimentos estén en un precio razonable, de alguna forma a la gente de menores ingresos se le hace mucho más fácil. Estamos hablando de la mitad del sueldo, claro. Exactamente, casi la mitad del sueldo. Entonces, ahí está la clave de precios cuidados. Esto obviamente no es la solución a todos los males, pero sí lo que permite es, porque analicemos los otros, los servicios, el agua está prácticamente congelado hace muchísimo tiempo. El gas, por más que se hayan reducido un poco, digamos, los subsidios, también reciben subsidios y por lo tanto no tienen un peso en la canasta. Después, el transporte está subsidiado y lo subsidia el gobierno, ¿no? Después hay otros ítems que lo que marca es la necesidad de que haya un marco regulatorio más estricto. Por ejemplo, celulares. Los celulares vienen subiendo las tarifas y el servicio cada día es peor y lo que falta ahí es un marco regulatorio más estricto, ¿no? Entonces, el sistema de precios cuidados es un sistema que además lo que tiene que hacer es extenderse. Digamos, lo que decía hace poco Samid, es decir, nosotros tenemos que lograr que los precios del mercado central, tomando en consideración que la canasta de alimentos tiene mucho peso, el 40%, en el bolsillo de la gente, lo que hay que lograr es que el mercado central se extienda. Se acerque. Exactamente, se acerque a la gente, porque uno a veces, vos ves diferencia. Hoy estuve en el mercado central. Les voy a poner un ejemplo. El salamín. El salamín en un supermercado grande... Me interesa el ejemplo. Sí, el salamín en un supermercado grande vale 207 pesos el kilo. 207 pesos el kilo. ¿Cuánto sale en el mercado central? 75 pesos. 75 pesos el kilo. ¿Cuál es el costo, para que ustedes tengan una idea, el costo de fabricar un salamín, un kilo de salamín? Bueno, 55, 60 pesos el kilo. Es decir, que desde que llega, desde que sale del frigorífico hasta que llega al consumidor, se multiplica 55 a 200 pesos. Claro. Cuando hablamos del peso, digamos, que tiene de alguna forma, que tienen los formadores de precio, estamos hablando de eso, es decir, no hay que utilizar lenguaje muy técnico ni nada, estamos hablando de que le meten la mano en el bolsillo a la gente, no hay, o sea, el supermercado compra en grandes cantidades. No es que va y compra un kilo, compra muchos kilos. Y además de eso paga 90 días, porque hay un doble abuso. Está el abuso con el consumidor, a través de este enorme margen de precios de 65, 70 pesos que vale en el mercado central a 207, 210 pesos que vale en un supermercado. Ese es un abuso. El otro abuso es el abuso que cometen con las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas negocian en forma absolutamente adversa con los supermercados. Es decir, para que usted tenga una idea, se ha llegado a situaciones realmente inéditas, donde la pyme venía y decía, me aumentaron los costos, y le decían, realmente pymes pequeñas realmente, le decían, el supermercado le decía, bueno, queda en el precio es este, ¿te gusta? No. Y sabía la pyme que si perdía como cliente al supermercado, cerraba, porque el 90% de la producción se la venden justamente al supermercado, entonces cierran. Entonces terminaban en cuestiones inéditas, como por ejemplo iba un ejecutivo del supermercado, le decía, mirá, ¿por qué no haces una cosa? Cambia esta máquina de lugar, ese tipo que vos tenés ahí, tenés que despedirlo, no cumple ninguna función. Entonces, un poco para volver al tema, tiene que haber mecanismos regulatorios desde el Estado y tiene que haber mecanismos que desconcentren este negocio, este enorme negocio que es el negocio de los alimentos. Hay que empezar a abrir mercaditos centrales en todos lados. Hay un proyecto justamente de la Ciudad de Buenos Aires para crear tres mercaditos centrales por comuna. Porque si yo tengo que irme al mercado central... De la oposición. Sí. Cada vez que tengo que ir a comprar, tengo que ir al mercado central. Evidentemente no me conviene, excepto que yo compre mucho. Entonces, me parece que el gobierno
ha hecho muy bien en negociar el tema de precios cuidados con los grandes supermercados, pero la relación de poder con los supermercados es muy difícil controlarla. Es muy difícil controlar que ellos cumplan permanentemente con lo que tienen que cumplir, que es con el acuerdo que firmaron, porque en este caso se trata de acuerdos firmados. Entonces lo que hay que hacer es desconcentrar. Después, obviamente, hay una batería de medidas económicas que se tienen que tomar para que la inflación no siga creciendo, ¿no? Pero, eso me la contás otro día. Pero eso es otra historia que podemos contar otro día. Pero lo cierto es que hoy hay que cuidar a los sectores de menores ingresos y de ingresos medios con políticas tendientes a mejorar la regulación, como en el caso de los celulares. Porque no puede ser que los celulares realmente hagan lo que quieran. Los celulares tienen que tener un límite, tienen que respetar las normas, tienen que respetar las reglas. Pero además tiene que haber políticas dirigidas, obviamente, a desconcentrar la economía, a generar de alguna forma que haya más competencia, a generar que, digamos, que estos precios que están en el mercado central, que hablando del salamín, que está a 70 pesos, ¿por qué lo tengo que pagar a 207? En ese tipo de cosas yo creo que se tiene que profundizar. Y el otro gran tema que es muy importante, sobre todo en estas épocas, que es el cuidado del nivel de empleo. Es decir, el poder adquisitivo de los trabajadores se tiene que mantener y el nivel de empleo se tiene que mantener, porque obviamente como el crecimiento de la economía es menor, puede haber problemas en algunos sectores y desde el Estado tiene que haber alternativas para cubrir, digamos, cualquier impacto que pueda haber sobre el nivel de empleo. Bien. A ver, Dante. Encontré como un ataque a los precios cuidados de 3 ángulos en diferentes programas de Canal 13. Primero Mariana Fabiani diciendo los productos no están. Que en realidad es el clásico en cualquier tipo de acuerdo de precios, y eso fue lo que venimos controlando desde que empezó el acuerdo, que estén. Y finalmente, aún con faltantes, están. Claro, como los productos están, aparecen otras críticas de diferentes ángulos. Digo, en el caso de Tinelli era algo así como una poca representatividad de la lista. Decir que, bueno, que en realidad hay un conversor de VHS como precio cuidado. O cosas medio podridas, porque la salmonela remite a cosas medio podridas. Y a su vez, y en el caso de Tinelli, en el caso, de la nata, que no aparece en el informe, iba más por ese lado. Es decir, productos de baja calidad. Majul. Y Majul también, exacto. La mayonesa tiene salmonela. Mira, Majul, preocupándose. Y digo, y una cosa que... Con la carne podrida que come. Claro, ese. Que vende, la que vende. Pescado podrido que vende. La que charlaba con Orlando fuera de aire. También la cuestión de las imitaciones, ¿no? En el caso, veíamos imitando una imitación a Capitanich, que incluso puede ser muy graciosa, son muy buenos los imitadores. Y también veía en el informe anterior un muchacho que creo que es el psicólogo de la Nación, que sienta en el diván todos los domingos a diferentes referentes, diciendo que para ser político hay que tener un perfil psicopático, etcétera. Y lo que decíamos, nunca hay una imitación a un empresario. Nunca. Los imitados son siempre políticos, los ridiculizados son siempre políticos. A los empresarios nunca. Los empresarios son los dueños del canal, ¿qué querés? Ni a periodistas. ¿Te acordás lo que había pasado? No, vamos a reír. ¿Te acordás lo que había pasado con la serie que en principio donde había un personaje que representaba a Manieto, por más que aparecía con otro nombre? La de... Sí, claro. ¿Recordás lo que pasó con eso? Fue un escándalo. Fue un escándalo, salió del aire, desapareció el personaje, ¿no? Bueno. Muchos problemas. Chicos, acá. Yo quería una cosa que a mí me parece que se está dando algo interesante con el tema de los precios cuidados, porque le llaman precios congelados, que sería la intervención del Estado diciendo una especie de precio máximo, ¿no? Que pone. Eso no es lo que ocurre. Entonces, frente a eso estarían en contra porque es una especie de intervencionismo estatista, estalinista, kirchnerista, molesto. Eso no es lo que pasa. Montonero. Eso no es. Son precios cuidados. O sea, un acuerdo, algo más liberal no existe, un acuerdo entre el Estado Nacional y un grupo. Entonces vos fíjate que no le pegan directo de lleno con cuchillo al programa, lo esmerilan. O sea, o se burlan o se lamentan porque supuestamente no funciona, como defendiendo los intereses y el bolsillo del que está viendo, pero no le pueden pegar de lleno a un acuerdo entre un grupo de empresas y el gobierno nacional para que los precios no se vayan allá. Es así. Bueno, tenemos que hacer un corte.
Después tenemos un informe sobre Teresa Parodi, que asumió como ministra de Cultura, así que ya venimos, un corte chiquito y ya volvemos. Canoero, todo tu tiempo se ha ido sobre la vieja canoa, lentamente te lo fue llevando el río. Pedro, canoero, ya no has vuelto por la costa, te quedaste